Bienvenidos sean a las puertas de la percepción. Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción, a este tercer episodio de la tercera temporada. Como siempre, mi nombre es Maui Fredo, soy su host, su presentador, el que hace las preguntas acá y el que usualmente plantea las vainas, porque el que desarrolla esta vaina es el señor que está aquí a mi lado, el señor Joe Kubo. Kubo, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, inspirado, molesto y excitado. Verga, Sí, otro podcast en el que Kubo está molesto. Bueno, en este caso anda con la libido un poco alta. Anda como conejito en celo. Como conejito en celo, ¿no? Pero bueno, Todos tenemos una época, todos tenemos una época. Sé que me juzgarán, pero todos tenemos una época. Pero bueno, el punto no es ese. Pues ya pueden ver en el episodio anterior, pues, que hablamos un poco de la moral en la actualidad, de si verdaderamente hay una moral más alta que otra, que por qué tener ese complejo de superioridad, o por qué lo tienen, o para qué lo tienen, más que todo para llenarse los egos, ¿no? El complejo de superioridad con respecto a la moral. Pero bueno, ya de eso lo pueden ir a escuchar ahora mismo en cualquiera de sus plataformas. Se pueden suscribir, seguirnos en las plataformas que deseen. Pero eso no es lo que nos compete el día de hoy, sino lo que nos compete el día de hoy es, como ya podrán haber apreciado dentro de los títulos, pues que la vida es un refrito. ¿Qué queremos dar a entender con este podcast? Pues honestamente es eso, que la vida es un refrito, que no hay muchas cosas que sean genuinamente originales, entre comillas, o que tendemos a repetir patrones. El que no conoce su historia está condenado a repetirla, pero sin embargo siempre estaremos condenados a repetir de alguna manera algo. Y bueno, el primer punto en el que nosotros queremos ahondar es el tema del concepto de lo hiperreal, que pues definido acá, la hiperrealidad es un concepto trabajado en el campo de la semiótica y la filosofía posmoderna. Generalmente se utiliza para designar la incapacidad de la conciencia de distinguir la realidad de la fantasía. Un paréntesis, para los filósofos tú dices posmoderno y tienes que escupir al piso, man. O sea, tú dices posmoderno. Bueno, la incapacidad de la conciencia para distinguir de la realidad de la fantasía, especialmente en las culturas postmodernas tecnológicamente avanzadas. ¿Por qué saco este concepto a acotación? Pues debido a que hace relativamente poco, y cuando me refiero a relativamente poco fue hace como un mes y medio, vi un video sobre una chama americana asiática, en la que habla precisamente de que nuestro concepto del amor está distorsionado, en el que queremos imponer lenguajes del amor a personas que de repente no las tienen interiorizadas y que nosotros mismos no nos esforzamos por entender ese concepto. Entonces sale la acotación, lo de la hiperrealidad, debido a que empezamos a absorber conceptos no solamente de nuestro entorno, sino también de las películas que consumimos, de los libros que leemos, de la música que escuchamos incluso. Entonces se empieza a generar un concepto, o sea, de todo lo que consumimos, pues, exactamente, entre la fantasía y la realidad se empieza a generar un punto medio. Entonces ahí empieza la hiperrealidad. Cuando empezamos a como que disociar estos dos conceptos, entonces como Exacto. que queremos... O sea, que la línea ya no se empieza a ver tan bien dibujada. Exacto, y que de repente, continuando el ejemplo del amor, de repente tenemos un estándar de lo que idealmente creemos que es lo que queremos dentro de una relación, pero en realidad es un concepto simplemente sacado de una película, de un libro, o de la fusión de la película con el libro, generando un concepto propio y sacando un estándar que muchas veces pudiera ser inalcanzable para algunas personas, o trayendo a cotación el sobreexigir a esa pareja que ya se tiene. ¿Por qué? Porque, ok, está perfecto que de repente veas que en esa persona pueda estar una característica, o que pueda llegar a ser ese personaje o ese estándar que te generaste, continuando el ejemplo, pero entonces no te estarías
enamorando, uno, de la persona que es en la realidad, y dos, te estarías generando de un posible potencial de lo cual no estarías realmente enamorado o enamorado. No sé de qué quieres agregar tú, Cubo, en este punto, que te quieres extender. Sí, o sea, no me quiero extender mucho tampoco con este peo del amor específicamente porque el hiperrealismo abarca Sí, todas las abarca funciones muchas, humanas, muchas pues. cosas. Pero sí, o sea, esa es la cuestión de que en la actualidad, creo que lo hemos hablado ciertamente en podcast. ¿Te acuerdas el de es broma, pero si quieres no es broma? Ajá. O es broma, jiji. Eso es un buen ejemplo, ahorita que le estaba echando cabeza, sobre este pedo del hiperrealismo, pues. Porque llega un punto en el que algo que pueda ser, o sea, muy irreal o muy imaginativo, tú no empiezas a entender o a ver hasta qué punto eso puede ser así o no, pues. Porque en la actualidad es así, o sea, en la actualidad hay tantas cosas que nos sorprenden y tal, y hay tantas personas pensando tantas cosas diferentes, que llega un punto en el que no es, o sea, no es imposible que la diversidad empiece a rayar en lo irreal o en lo que nosotros, o sea, fuera de nuestros esquemas. Porque también eso es algo que tenemos que hablar. O sea, el mundo moderno está muy esquematizado, o sea, tiene unas reglas, unas líneas muy bien definidas, o sea, está de manera muy concreta. Y cuando la gente empieza a salirse de ahí es cuando empezamos a entrar en estos temas de hiperrealismo, que la gente empieza a hacer cosas que normalmente no se harían, pero en esa repetición de hacer estas cosas que normalmente no se harían, es que se crean corrientes de arte, o se crean nuevas revoluciones intelectuales, o se crean eso, o sea, lo siguiente o el futuro, El porque ese es el futuro. detalle, el futuro siempre ha visto donde la gente no ve, pues. Exactamente. Entonces, teniendo ese concepto de lo hiperreal, ya bastante claro, iríamos con el segundo punto que viene siendo el arte imita la vida, pero la vida también imita al arte. Y, a ver, evidentemente, ejemplos de que el arte imita a la vida. De los más recientes, el trap. Trap. El trap es un género musical que nace literalmente en la palabra trap de trampa, en la que mucha gente vivía en barrios bajos, Sí. con En mucho, el gueto. en el gueto. De hecho, sus letras son explícitas con respecto a lo que viene siendo Trapichero, el papá. tema de las armas, ¿no? De las Sí. drogas, el sexo. Y no es, o sea, porque ahorita pudiéramos, bueno, pero es un hip hop cualquiera. No, la gran particularidad del trap es que es realmente pesado en lo que está tratando. Y de hecho, pudiéramos considerar incluso géneros de rock and roll que nacieron del mismo underground, de barrios bajos, como en su momento, eso sería su trap. Sí. ¿Y qué es lo que está haciendo? Simplemente imitando la vida, plasmándola evidentemente en una canción y expresando esa dolencia o esa vivencia. ¿En qué momento también la vida imitaría el arte? Bueno, repito, o sea, en la generación de nuevos conceptos, nuevas corrientes de pensamiento. Y hasta pudiéramos llegar al punto en el que, repito, los mismos lenguajes del amor, retomando ese ejemplo. Eso es, hay muchos conceptos que se han tomado del amor romántico que vienen de siglos atrás, que ya Exacto. ahorita en la actualidad están como que bastante normalizados, ¿no? Exacto. No, y sabes que ahorita que está hablando de eso del trap y tal, no sé qué. Literal, el mejor ejemplo es esa típica canción que tú puedes escuchar de, no sé, del trapero de turno y tal, de que tiene sus cadenas, su squad, su vaina y tal, no sé qué. Y es loco porque capaz para ti tú escuchas todo eso y tú dices como que marico, es irreal. O sea, es irreal lo que te está vendiendo, de que el hecho en un Cadillac, llegó a una fiesta, se drogó, se cogió a 20 putas, después el hecho lo persiguió la policía y tal. Y así, o sea, te va echando todo un cuento de la historia y tal, no sé qué. Y uno puede decir como que, mano, qué irrealista es eso, o sea. Alguien así no puede existir. Y después tienes a grandes narcotraficantes o a grandes criminales que su vida es así, ¿sabes? Es O sea, es muy así. hiperrealista que tú te quedas y que... En serio, hay gente que vive así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eso es muy común, por lo menos en esas letras que son muy de vándalos, de calles y tal. Pero, o sea, hay ejemplos tan simples, por lo menos en las típicas canciones de amor. Por ejemplo, mano, la otra vez, ¿sabes? Yo estaba escuchando una canción de Yoji. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo es que se llama ahorita. Es una de las más recientes que sacó. No, no, no. Es una en la que el dicho dice como que está con una chama, pero esa chama cuando la ve a los ojos le hace recordar una ex que él tuvo. Sería Afterthought. Creo que es esa. Creo que es esa, pero el punto es que esa era la temática de la canción. Y yo me acuerdo que cuando yo la estaba escuchando, desde mi perspectiva, yo decía, no creo que a mí me pase algo así, por el hecho de que yo sé cómo soy y yo difícilmente estaría con alguien para olvidar un tercero, ¿sabes? Pero es eso, o sea, mientras yo lo puedo ver muy real y puedo decir como que no, man, esa vaina no pasa.
para otras personas eso es muy palpable, ¿sabes? Sí. O sea, eso es muy un día a día de su vida, pues. Y también esa es la cuestión de la complejidad o la diversidad humana, pues. De que lo irreal puede ser algo tan sencillo y común como la vida de otra persona que está al lado tuyo, pues. Que para ti como individuo no es así, es diferente. Pero capaz para el otro, eso puede ser literalmente como respirar. Ujú. Entonces, retomando ahí el tema del arte imita la vida y viceversa, porque realmente viceversa, ¿qué otro concepto pudiéramos ver en el que el arte o la vida imita al arte? Bueno, pudiéramos hablar de los libros marxistas de Karl Marx. Y bueno, evidentemente todo lo que se ha extendido de ello. De repente no es de un punto de vista artístico, pero sí es bastante relevante que en los movimientos actuales, los movimientos sociales, básicamente todos se basan primero en el socialismo y después van ahondando un poquito más algunos, van ahondando un poquito más en el Exacto. comunismo, a pesar de que el comunismo ya ha rechazado en más de una ocasión los movimientos, sobre todo los LGBT. Sí, Pero ya empiezan a hacer un refrito, empiezan a refreír sí, sí, sí. metiéndole los conceptos que ellos están teniendo. Y eso nada más se consigue simplemente leyendo, interpretando y rehaciendo eso. Y básicamente lo que está sacando es otra cosa que es muy parecida del tema original. O sea, el mayor concepto de refrito uno lo ve sobre todo en los juegos o en las películas, cuando ya hacen un relanzamiento, ¿no? Pero me parece interesante con el tema de los movimientos sociales, sobre todo con esta necesidad de agarrar esos conceptos antiguos para después refreírlos, repito, y tener sus conceptos propios. Exacto. No, y sabes que es cómico porque es eso, o sea, llega un punto en el que para estos refritos uno ya como que se cansa, ¿sabes? Porque no es como que los desarrollen en alguna u otra forma, o sea, no es como que los extienden o le dan como su propio toque, ¿sabes? Porque eso también es la cuestión, o sea, tú puedes agarrar un género o una temática muy usada y tú dale tu toque personal, pues, o sea, tú dale eso que lo haga diferente al resto y tú digas como que, ok, a pesar de que esto es sobre superhéroes, a pesar de que esto es sobre carros, a pesar de que esto es sobre acción, es acción a otro nivel, pues. Por Ujú. ejemplo, mano, ahorita que estoy acordando de que es acción, John Wick. Ajá. John Wick es una película de acción. Y es eso, o sea, la típica película de acción sobre un asesino. Pero cómo está contada, cómo han entrenado a Keanu Reeves, cómo te van contando como el estoicismo del personaje, porque es eso, o sea, personajes estoicos. Y ese esquema de antihéroe es usado 1000 veces. Pero como te los van contando y como te lo van desarrollando, es de manera muy única y muy personal. O sea, tú sí te das cuenta que esas películas tienen personalidad propia, güey. Que por mucho que pueda estar, ponte esta película de... no, Mr. Nobody no es. Sé que No One. Nobody, no me Nobody, acuerdo, ya que es seca, creo. ajá, que es Que el también era de... otro asesino. Es muy similar a John Wick y tal. Ujú, que es con Bob Odenkirk, que creo que es que se llama, Ajá. que es el que Después creo que sacaron otra hace... película que se llama Time Hard o Hardcore, una vaina así, que Ujú. creo que es rusa, que también va como de la misma paz y tal, no sé qué. A pesar de que tú pasas esas películas, tú siempre vas a John Wick, que de paso está interpretado por un muy buen actor, y notas algo único, o sea, notas algo muy específico, o sea, algo muy distinguible. ¿Sabes? Y por mucho que haya películas que se le asemejan durísimo, que literal, la trama y el concepto pueda ser el mismo, no lo hacen de la misma manera. O sea, No, no llegan a, ¿sabes? Por eso también me encanta el término clásico, porque ese es el PB clásico, que por mucho que pueda haber algo que diga, algo referente sobre ellos, o algo que muestre y tal, no sé qué, el clásico siempre se mantiene vigente, pues. O sea, el clásico, por mucho que lo copies, que le hagas mil y un cosas, lo rebatas o lo que sea, siempre mantiene su vigencia. Porque es eso, pues, o sea, es algo, no solamente que agarra cosas del pasado, sino que hizo algo nuevo, o sea, lo desarrolló y lo llevó un pelo más allá, ¿sabes? Y eso lo hace único. exactamente. Entonces ahora, ya habiendo hablado de eso, quiero que lleguemos al punto del realismo mágico, que fue un punto que de hecho Kubo estuvo hablando, medio explicándome, pero prefiero que él lo desarrolle porque realmente yo no he leído no he leído a Gabo y Kubo sí. Entonces como que él es el indicado como para desmenuzar este tercer punto.
Exacto, o sea, el punto que yo le hablaba del realismo mágico a Fredo es porque yo leyendo a Gabo me da cuenta que, o sea, Gabo no es que sea imposible de leer, pero sí es difícil. O sea, tú puedes leer una novela de Gabo y entender ciertas partes y así como que, cónchale, me gustaron ciertas partes y tal, no sé qué. Pero de verdad entender la obra como un todo, o sea, entender todos los personajes, entender toda la historia y tal, no sé qué, es algo de verdad trabajoso. Y es porque, o sea, el realismo mágico es muy similar al hiperrealismo, mientras el hiperrealismo anda en esa dicotomía de lo irreal imita lo real y lo real intenta imitar a lo irreal. El realismo mágico simplemente agarra algo concreto, o sea, algo real, y lo tuerce, o sea, lo estira y juega con él para hacerlo ver como si fuera algo imposible. Por ejemplo, yo me acuerdo que había un mago, que lo que pasa es que era un argentino, no me acuerdo muy bien el nombre, que él era muy único porque él no tenía una mano, o sea, él una mano tenía un accidente, y él hacía magia con la otra mano que le quedaba, pues. Y literal era cómico porque como que su dicho era, no se puede hacer más lento. Porque literal hacía el truco más lento, hasta que llegó a un punto en el que se movía como una tortuga. Y igual hacía magia, pues. Y él decía eso, pues, de que hasta qué punto eso podría ser real o no, pues, o sea, hasta qué punto lo que él está haciendo es magia. Y para alguien puede hacer algo imposible, pero para él es un simple truco, ¿sabes? Y eso es un, claro, por eso es que se le agrega el término mágico. Ujú. Porque ese es un claro punto de ese realismo mágico. Agarrar simplemente un truco, una ilusión, un movimiento de cartas, un movimiento de dedo, una técnica de algo, y hacerlo ver como algo mucho más allá, ¿sabes? Porque a mí me encanta eso del realismo mágico, porque eso era lo que Gabo agarraba para hacer sus obras, ¿sabes? O sea, agarrar. Claro, él ya agarraba conceptos ya de literatura, por lo menos manejar los tiempos, manejar las situaciones, las puestas en escenas y todo eso, y los iba mezclando. Y los entrelazaba para que llegara un punto en el que no se hiciera raro, o sea, que tú no estuvieras escuchando, ponte. No es igual que tú veas una película de inicio, desarrollo y final, a que Ujú. veas el desarrollo, o sea, entres en pleno desarrollo, vayas medio conociendo a los personajes, luego te cuenten el principio de cómo empezó todo eso y después te den el desenlace. O que te muestren en principio el desenlace y tú te quedas como que, ay, esta mujer cómo murió, o Ujú. sea, o esta persona qué le pasó. Y después te cuentan el inicio, de cómo inició todo, y el final se vuelva el desarrollo, o sea, el punto clímax en el que todo se fue desarrollando. Y tú después quedas como que, ok, de aquí fue que partió al principio, o sea, Gao fue un precursor de como estos esquemas, creando las crónicas. Pues no sé muy bien si ya antes existían las crónicas, creo que sí, pero él fue como el que las popularizó y popularizó este género, pues. Y eso era algo muy común en él. Pero, o sea, él no solamente se limitaba a eso, sino que hasta en sus obras a veces él hablaba como alguien percibió la típica superstición latina. Ujú. Que alguien, ponte, vio que en algún momento pasó algo malo y pasó un gato enfrente de él y dijo, no, eso es porque el gato pasó enfrente de mí. Y él usaba también muchas veces las supersticiones y la ignorancia y el poco conocimiento que tenían esas personas en ese entonces para jugar con este realismo mágico y hablar sobre eso, o sea, fantasmas, espíritus, no sé qué, y cosas que parecen muy reales, pero cuando tú las lees, tú puedes hasta entender de una manera lógica que eso es algo que te pasaría a ti. O sea, que tú verías algo y dijeras como que, ver, un fantasma, y después era como que, ah, no, 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 simplemente era ropa en la esquina de tu cuarto, ¿sabes? O bueno, a mí me ha pasado de que me despertó en las noches y de repente me quedo mirando fijo un sitio y veo como una sombra, pero estoy entre dormido, despierto, entonces es una sombra y en el momento en el que uno se asusta, o que por lo menos yo me asusto, me levanto y nada más para darme cuenta que simplemente Exacto, son unas matas. exacto. Y es eso, es de pinga porque también Unamuno creo que escribe realismo mágico, hablando sobre ese niebla, ¿sabes? Ujú. Sobre cómo esos personajes conocen al mismo autor y rompen la cuarta pared y tal. Y llega un punto en el que ellos mismos no saben si están dormidos o despiertos y vaina. Eso es un muy buen, muy claro ejemplo, perdón, sobre el realismo mágico. Porque a mí me encanta ese concepto, es porque mucho de que la gente ve el hiperrealismo y dice como que, mano, o sea, es simplemente el humano intentando imitar a lo que nunca va a llegar a ser, ¿sabes? Lo típico, o sea, es el humano intentando imitar el arte o tal película de algo que de verdad, o sea, de una distopía que no va a pasar y tal. Pero lo cómico es que Gao siempre decía que el realismo mágico no lo inventó él, que lo inventó la primera persona que hizo una rueda o la primera persona que soñó con un hombre volando y así sucesivamente. O sea, él hablaba que a veces uno tiene que mirar fuera del esquema, tiene que mirar a lo irreal para que eso irreal se vuelva realidad. Porque así es que avanza la civilización, así es que avanzan los conceptos, así es que avanza todo.
cuando miras por encima del horizonte, ¿sabes? Exactamente. Entonces ya para ir cerrando este podcast, nos está quedando un podcast bastante corto a comparación verdad que sí, la de verdad que la sí. duración normal de los episodios. Ahorita el último punto, 10 minutos. Sí, capaz, aquí ahorita nos extendemos durísimo, ¿no? El último punto es la repetición o refreír, eh, rehacer, básicamente, ¿no? Aquí, justamente, Cubo hace un rato me dio un ejemplo sobre el género de superhéroes, quien no ha visto una película, una serie de superhéroes, ¿no? Recientemente. Y da risa porque hemos tenido como que las dos ramas de Marvel y DC Comics haciendo la Liga de la Justicia, Los Vengadores, Superman, Iron Man, Capitán América, Hulk, Aquaman, Agua Batman. Batman. eh, y siempre que llegamos a series como Invincible o The Boys, que son una deconstrucción, ambas, del género de superhéroes, nos damos cuenta de que se siguen repitiendo patrones. Son un Exacto. refrito del género de superhéroes y una deconstrucción, porque no solamente son un refrito, pero están los elementos. En ambos hay un grupo mucho más parecido que a la Liga de la Justicia, que a los Vengadores, dejándolo claro de una vez. En el cual siempre está el superpoderoso, el que puede volar, el que es prácticamente invencible, la mujer fuerte, el pibe que es verde y que Ajá. va para el espacio, Exacto. el acuático, El acuático. el que es muy rápido. Ajá. Siempre tiene que haber un cyborg, ¿sabes? Ajá, Siempre siempre tiene que haber hay- alguien tecnológico Siempre, de alguna u siempre otra tiene que haber forma. alguien que sea tecnológico de alguna u otra forma o alguno que tenga mucha plata y tenga gadgets y ya. Exacto. Se repite ese patrón tanto en The Voice como en Invincible. De hecho, en Invincible lo llevan más al límite porque evidentemente el que vio la primera temporada sabe qué le pasa a ese grupo y qué es lo que hace Omni-Man, que es el agregado porque es un segundo Superman. Vendría a ser como que, pónganse, que agarráramos la Liga de la Justicia y de repente metiéramos a Goku ahí. Exacto. Exacto. No, y es cómico porque ahorita hablando sobre eso, me acordaba de... yo antes miraba mucho a Dayo Scripts, ¿sabes? Ajá. Un carajo que hace podcast. Y yo me acuerdo cuando yo vi uno que a mí me encantó, que era sobre One Punch Man. Ujú. Y él hablaba sobre eso, esa deconstrucción del héroe. Y como yo hablaba hace rato, o sea, no es igual esa deconstrucción en One Punch Man, que tú puedes decir como que eso es mucha comedia, eso es mucha pendeja y tal, no sé qué. Pero no es igual esa deconstrucción que la que tenemos aquí. Y no hablo por criticar esta Ni- serie, porque a mí Invincible me encanta. The Boys me encanta durísimo. O sea, ahorita, hoy mismo capaz me voy al último capítulo de la tercera temporada porque me los he visto casi que se estrena ese día me lo veo. Me encanta esa serie de verdad. Pero es la cuestión de que, como yo le hablaba a Fredo, o sea, una vaina es que tú agarres el refrito, o sea, una vaina es que tú agarres esos conceptos y agarres todo esto y crees, ponte, está tu tesis, está esa esencia conceptual de eso que quieres recrear. Tú creas como tu propia opinión, tu propia esencia, lo juntas, creas una síntesis sobre eso y impulsas un pelo más el género hacia adelante, o simplemente eso, o sea, calcas, te burlas, haces ciertas cositas, pero al final Pero en no esencia sales sigue nunca. siendo lo mismo, ¿sabes? Exactamente, de hecho, otra cosa que se puede dar como ejemplo es el reggaetón. Fíjense, la vida es un refrito. Miren cómo empezó el reggaetón al inicio de los 2000, cómo se modernizó a un sonido más soft, más suave, más como que orientado hacia un chill out, entre Sí, sí, comillas, sí. ¿no? Muy al estilo. Creo que la mejor referencia que puedo poner eso es los inicios de Maluma, los inicios de J Balvin y Justin Quiles. Y ahora vean el reggaetón actual, que prácticamente tanto el reggaetón actual como el dembow dominicano es un refrito del reggaetón viejo. Exacto. O sea, y- no han y variado es el de género. extrañarse que tú veas esas canciones y la mayoría tenga fragmentos o partes de canciones viejas. De canciones ¿sabes? viejas. O sea, es como ya un recurso muy similar, o sea, muy... Ah, se me fue la palabra. Pero es un recurso muy usado en la actualidad para hacer ese tipo de música comercial. Exactamente, y eso nada más hablando del arte, si fuéramos más a un concepto como la política. La idea es un refrito, hermano. Latinoamérica no sale, siempre se es tendencia a alguna clase de gobierno en toda Latinoamérica. Lo único que sale como de la norma siempre ha sido Colombia. Pero mientras habían dictadores como acá en Venezuela, Chile y pare de contar Argentina,
pues en Colombia había democracia, y ahorita que está el socialismo del siglo XXI, eso se extendió a Brasil, acá a Venezuela, está ya en Argentina, en Chile actualmente, en En México no Perú. son socialistas. Ajá, en México también son socialistas. Y básicamente es un refrito ya de lo que pasó anteriormente con los dictadores, lo Exacto. cual los dictadores de derecha. Y causa gracia porque por más de que ahorita esto es un concepto completamente distinto, es otra cosa, son Sí. ideales que se pudieran enfrentar perfectamente y que lo vemos acá ratico en los Estados Unidos. Es un refrito, sigue siendo un Sí. refrito. Sí, es que es eso, o sea, el peor de que ya a mí mucha gente me ha preguntado como que tu postura política y tal, y yo he dicho muchas cosas, yo he dicho que soy apolítico, yo he dicho que estoy de centrales y me invento una vaina que yo estoy por el medio, o sea, ni para unos ni para otros, pero es cómico porque a pesar de que eso, o sea, siempre ha habido izquierdas y derechas, y por mucho que ajá, uno puede ver un refrito y refrito y refrito, tú ves por lo menos en el pasado que dan un paso más adelante, ¿sabes? O sea, que por mucho que, ajá, ellos entendían eso, el capitalismo, ellos entendían las comunidades y tal, no sé qué, ellos intentaban buscar otro modelo, ¿sabes? No quedarse estancados, por lo menos en el actual. Que los izquierdistas son falsos izquierdistas porque también son capitalistas. Y los capitalistas son capitalistas salvajes que quieren que todo el mundo, ¿sabes? Compitan entre todos y hacer la mayor plata posible y ver quién la tiene más grande, ¿sabes? O sea, en eso se resumen izquierdas y derechas. Sí. Y después tienes a la gente que no ha estado muy inmersa en estos conceptos y simplemente cuando lo leen en papel les encanta porque dicen como que cónchale, sería bueno eso, o sea, un mundo en el que todo el mundo tuviera equidad, que todo el mundo tuviera igualdad de oportunidades, pero no ven que para tener igualdad de oportunidades entonces tú tienes que oprimir a alguien Ujú. que va, o sea, que puede ser superior a ti en ciertas cosas y que a ti te van a oprimir cuando tú muestres ser superior a otros en otras cosas, ¿sabes? O sea, siempre se dejan llevar por lo bueno y tal, no sé qué, y ponte, te dicen como que, ok, en el socialismo. No, bueno, pero es que busca la igualdad. Y que todos tengan equidad y que todos seamos iguales y tenemos las mismas, o sea, y tenemos los mismos derechos, los mismos valores y las mismas oportunidades. Sí. Y tú puedes decir como que, ok, pero, o sea, ¿qué te dice que alguien regule las oportunidades que puedan tener todas las personas, ¿sabes? O sea, eso primero rompe el individualismo. Segundo, rompe que por mucho que, ajá, o sea, mucho, o sea, una persona puede Freud puede tener más oportunidades que otra persona. El hecho de que cuando priva sus oportunidades, entonces capaz la oportunidad que si le iba a hacer llegar a grande, no la va a tener y la va a tener otra persona, ¿sabes? Porque a pesar que tengan igualdad de oportunidades, nunca de verdad va a ser eso así, o sea, nunca de verdad va a haber igualdad de oportunidades. Exactamente. Entonces, bueno, para concluir, Cubo, ¿cómo cerrarías tú este podcast? Nada, hablando de los superhéroes, que es como lo más fácil y lo, o sea, hablo de eso no es por ser lo más famoso, sino porque como que es lo que mayormente la gente maneja y no tiene sentido que me lance una tesis De... de política aquí, pues. Por lo menos cuando yo hablaba de One Punch Man y esta serie. A mí me encanta One Punch Man porque por mucho que tiene algo muy extraño, que es que el protagonista de un golpe mata lo que sea. Sí. Y se acabó, o sea, se acabó la pelea. Se centra más entonces en la humanidad de esa persona, en la humanidad de los otros, la frustración de los otros, cómo todos intentan superarse y tal. O sea, los sacrificios que tienen que hacer, por lo menos Genos. Genos es el típico héroe que sacrifica todo por el bien, ¿sabes? Y ese típico héroe motivado de que le hicieron algo mal y él quiere proteger al mundo entero en sus brazos, ¿sabes? Ujú. Y nada, por lo menos tienes todos esos elementos, o sea, tienes, por mucho que puedes tener eso, o sea, patrones, como el típico carajo que es un cyborg, alguien que es psíquico, alguien que es muy fuerte, también tienes personajes que tú te dices que, por lo menos el hombre del bate, ¿sabes? Ujú. O sea, me haga disculpar, pero por mucho que tú puedes decir, coño, es el típico arquetipo del matón, ¿sabes? Lo que pasa es que no me sé los términos japoneses exactos, pues es el típico, ¿sabes? Pandillero de motocicleta con copete que sale en todos los animes. Ujú. Y sí, yo te puedo decir, es verdad. Pero ¿en qué momento tú has visto a ese pandillero siendo un héroe? O sea, siendo algo bueno. Por más que físicamente se pueda parecer a eso, no es No es eso, eso. ¿sabes? Y por lo menos ya ahí progresaste el estancamiento, ponte, de un patrón de personaje que puede hacer, no, el pandillero siempre va a ser malo. Y en la actualidad tú los ves, los pandilleros también son buenos, son más complejos y así. Sí. Y es loco porque a lo que me quería centrar era la dicotomía sobre el ciclista sin licencia Ah, y Saitama, ¿sabes?
Me encanta porque ahí, a pesar que también hay un Superman, o sea, a pesar que Saitama, si le da la gana, puede con un golpe partir la Tierra en dos y lo manda a todos a comer mierda. Realmente siempre te muestran que el poder, la ambición, la codicia, o sea, de todo lo que te pueda representar estas series de The Boys y todo esto, sobre lo que debería ser un héroe, que después de eso, o sea, te lo corrompen y dicen nadie es un héroe. Aquí sí te muestran que no, que héroe puede ser alguien sin poderes, que simplemente esté dispuesto a ayudar. Eso ya es un avance. Porque ahora es eso, o sea, se ha vuelto todo un refrito de que no. Vamos a hacer que Superman sea malo y ahí vamos desarrollando la historia. Sí, Y sí, entonces sí. nadie es bueno y todos se maman un huevo. Aquí no, aquí por lo menos te lanzan una premisa y te desarrollan algo diferente y te dicen, mano, ¿y si hay un héroe que represente de verdad a la humanidad? En vez de hacer el típico de que coño lo intenta y no llega, que de verdad la gente cree en él y que ni siquiera tenga poder. Pero ni siquiera sea el protagonista, ¿sabes? Y lo metemos por debajo de la mesa. O sea, cuando lo ves así dices, mamá huevo, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y o sea, a eso me refiero con que tú puedes usar un refrito y darle tu toque personal y desarrollarlo más allá y hacerlo más complejo. Que simplemente eso, criticar por criticar. Exacto, y más allá de criticar por criticar, pues también revisar nuestros conceptos políticos y nuestros conceptos a nosotros en general para ver qué Sí, patrones en todos los incluso ámbitos, en todos los ámbitos. estamos repitiendo, porque al final, repito, la vida es un refrito. Y sí, no es un refrito porque tenemos aviones más avanzados, tenemos armas nucleares más arrechas, tenemos un largo etcétera. Sí, sí, Hermano, sí. es un refrito. Sí. No, ponle las vainas, ponle la parafernalia que tú quieras, ponle, maquíllalo Pero como se siempre te es la eso, gana. ¿sabes? Pero siempre en la raíz, en lo más importante, es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Entonces con esto terminamos el podcast. Ya saben, se pueden suscribir al canal de YouTube, comenten, denle like, compartan, nos ayudaría bastante, 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 bastante. Nos pueden seguir en Spotify, suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Google Podcast, en Apple Podcast, y en otras plataformas, iVoox incluso, algo, etcétera. Pam. Al lado mío estuvo el señor Joe Kuo. Un placer y un honor estar siempre aquí, a tu lado. Y nos escuchamos la semana que viene con otro episodio. Hasta luego.